Al senador Luis Alberto Heber. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Alfredo, Lorena, Bienvenido. Magdalena, un placer realmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una jornada especial para el herrerismo. Hoy firman un acuerdo con el sartorismo, con Sartori. ¿Cómo se llega a esto? Un Sartori que coqueteó en su momento con Argimón, que apoyó a Delgado y no a la candidata del herrerismo. ¿Cómo llegan a este entendimiento? Primero, yo no quiero frustrar la conferencia de prensa que en nombre de nuestro sector vamos a hacer hoy a las 19:30, del cual están invitados todos ustedes. Pero algún dato nos va a adelantar acá en esta mañana. Lo que yo puedo decir es que es la formación de un nuevo sector en el partido, Unidad Nacional. No es solamente un acuerdo por lista. No es un acuerdo electoral, es un entendimiento en la unión de dos fuerzas. Una de opinión, que es la 880, que lidera Sartori, que no tiene tanta estructura ni tradición o experiencia electoral como la que tiene el herrerismo, con características muy distintas los dos, que se juntan a formar Unidad Nacional, que es algo que ya hemos armado en otras instancias electorales. Ustedes recordarán que lo armamos con Pancho Gallinal, con mi amigo, el que en ese entonces era senador, ¿no? Francisco Gallinal, y Luis Alberto Lacalle Herrera en su oportunidad. Lo cierto es que Unidad Nacional pretende ser un espacio dentro del partido que ocupe algo distinto de lo que está ocupando Más País y Aire Fresco, que son los sectores, y de centro, que son los sectores que hoy existen en el Partido Nacional. O sea, se formó un nuevo espacio. Y así lo queremos presentar, más que un acuerdo electoral. ¿Nuevo espacio con qué características? ¿Qué propone ese nuevo espacio? Bueno, yo creo que es parte, Lorena, de lo que van a decir mis compañeros, porque al no estar Sartori, vamos a tener una representación del herrerismo y va a haber una representación de la 880 hoy a las 19:30 en la sede de la Fórmula con Álvaro Delgado, en donde vos podrán explicar cuáles son los principales puntos por los cuales nos hemos encontrado para unir fuerzas en el Partido Nacional. Se trata de eso. Cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su estilo, su forma, su trayectoria. Y bueno, nosotros creemos que en esa instancia de conferencia vamos a explicar quizás con mucho más detalle. Sí, a ver, si mira a 2019, ¿se imaginaba haciendo alianza con Sartori en este 2024? Yo siempre me llevé bien. El que no se llevaba bien, ¿te acordás que sí, fue pero había, nuestro se lo miraba amigo, un poco de reojo a Sartori querido, cuando llegó. De hecho, estaba repasando una entrevista suya y decía, bueno, la 880 es una lista más dentro del Partido Nacional. Sí, y hasta se podía leer un tanto, no sé si despectivo, pero sí se miraba con cierto recelo Sartori a su arribo. Yo no, yo lo vi, lo conocí por primera vez un 2 de enero en un homenaje a Leandro Gómez en Paysandú, y le hice la siguiente pregunta: mira, Juan, ¿venís para solamente probar en una elección o venís para quedarte y ocupar un espacio dentro del Partido Nacional? Porque es muy distinto una cosa que otra. Uno que viene de afuera de la política quiere solamente ser candidato circunstancialmente en un momento. Bueno, no es lo mismo que quiera estar presente. No, vengo, me dijo, para estar presente, me dijo. Claro, no ha estado muy presente en este periodo legislativo. Bueno, yo creo que eso es importante que se lo preguntes, porque él plantea un equipo de gente. La banca estuvo ocupada por el senador Juan Estraneo, que es un representante del interior, joven, muy bueno, y por su madre también en otras oportunidades. Y fueron los que fueron presentando proyectos e iniciativas. Yo creo que con Juan nosotros en este gobierno, para hacer una mirada introspectiva, si querés, no lo usamos como deberíamos haberlo usado. Juan Sartori es una persona que tiene mucho contacto internacional con muchas empresas. Y creo que el gobierno lo debería haber usado más a atraer inversiones al Uruguay, ¿no? Que sea como una especie de senador-embajador, digamos, ¿no? De traer inversiones, incluso solamente su propio suegro tiene un capital muy importante que podía venir a emprender
y ese mismo contacto a nivel internacional lo podríamos haber aprovechado más. ¿Eso no Es se una hizo por esa asignatura... mirada de recelo que decía Maggie? Bueno, no, quizás las urgencias, Lorena, son las que nos ocupan muchas veces en el gobierno, ¿no? Tuvimos 2 años, yo no es para volver a repetir, pero es verdad, paró el mundo en 2 años con la pandemia. O sea, el tema era que no se fueran las que estaban y que no se apagaran los motores de la economía en esa época. Entonces, apenas 3 años, de los cuales el último año es y estamos casi rendiendo cuenta de 2 años de gestión y 2 años de pandemia, ¿no? O sea, no se puede, Lorena, hacer todo lo que uno quisiera en un periodo. Por eso estamos pidiendo la reelección de un buen gobierno con Álvaro Delgado, que es un gran candidato. Y perdóname, déjame pasar el aviso, porque no lo he tenido oportunidad de decirlo. Yo cuando fui ministro de Transporte y Obras Públicas y fui ministro del Interior, siempre encontré en el secretario de la Presidencia solidez de conocer, de explicar y conocer el problema. Así lo tuviera en el Ministerio de Transporte o cuando lo tuve, y muchos, en el Ministerio del Interior. Y es muy importante que no ocuparle el tiempo al presidente, que muchas veces están en muchos temas, tener un nivel de conocimiento abajo de él como secretario de la Presidencia, con seriedad, con conocimiento. Yo lo veo, Álvaro, y lo van a ver en esta campaña electoral, sólido, capaz, articulador, pero sobre todo sólido. Si vamos a las comparaciones, seguramente siempre son equivocadas las comparaciones. Este es un candidato que a nosotros nos dio la puerta abierta en la presidencia con conocimiento, con solidez. Y a mí eso lo tengo que decir porque es la verdad de lo que yo viví como ministro durante los 4 años que estuve, ¿no? Bien, senador, no puedo soslayar preguntarle por la situación por la que está atravesando el herrerismo. ¿Cómo llega el herrerismo a este entendimiento con la gente de Sartori? Digo todo después del episodio y la renuncia llega muy cascoteado el herrerismo. ¿Cómo vio la carta de renuncia de Raffo? Con mucha tristeza y cascoteado, sí, señor. Vamos a decir las cosas como son. Yo hice todos los esfuerzos como para que no se produjera. Los escenarios que habíamos pensado juntos no se dieron. La votación fue toda nuestra, no la votación de la candidata, ¿eh? O sea, todos nosotros nos fue mal en la elección interna. No es la responsable Raffo. No es la única responsable Raffo. No. Lo que sí me parece importante señalar es que es una gran mujer que va a estar en el equipo del Partido Nacional. Lamentablemente no va a estar con nosotros en el herrerismo. ¿Se la pudo convencer? No pude, pero además es un tema de resolución sectorial, no es personal. Yo no disputé nunca ninguna posición con ella. ¿Se rompió un acuerdo con Laura Raffo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que los escenarios que habíamos imaginado eran muy distintos a la realidad. Entonces hubo una sesión de nuestro comité ejecutivo para poder adaptar la formulación de nuestro sector a una nueva realidad que no la esperábamos. Entonces, en función de eso, busqué todo tipo de soluciones para que no tomara distancia y no lo logré. ¿Fue la militancia la que pidió que usted encabezara? A veces se confunde. ¿O la dirigencia del herrerismo en todo el país? Es el herrerismo en todo el país, sí. Sí, O sea, la gente quería que usted encabezara esa lista al Senado por el herrerismo y no Laura Raffo. Sí. ¿Y usted quería que fuera Raffo? Sí. ¿Y qué lectura hace de todo Bueno, eso? pero yo creo que el hecho de que tuviéramos un paraguas como el que tuvimos en la elección interna, que se llamaba Sumar, en donde había otros sectores que, por distintas razones, legítimas ellas, se fueron del paraguas y acordaron con otros sectores dentro del partido e incluso otros dirigentes importantes como el que teníamos en Canelones. Ahora voy a adherir, por suerte, puedo darle la primicia a ustedes, al diputado Javier Radichoni, que es diputado por Canelones, que se adhiere al herrerismo y por lo tanto vamos a tratar de sustituir un agujero que tenemos naturalmente al tener el emprendimiento o el alejamiento de José Andújar
de José, no, de Sebastián Andújar. José era el padre. A Sebastián Andújar hacia el espacio, hacia Más País. En ese sentido, existen distintos hechos que van determinando que cambian los escenarios notoriamente. ¿Y usted por qué acepta este pedido de las dirigencias entonces? Porque soy presidente de este sector y quiero mucho el sector. Me parece que tengo la obligación de un sector que hace 100 años que está, de mantenerlo. Me siento esa responsabilidad. Y cuando la dirigencia del interior me exigía otra posición, tuve que acceder a la mayoría, ¿no? Uno es demócrata cuando gana y cuando pierde. Y si la mayoría no llevaba lo que yo proponía que llevara, yo aspiraba a que fuéramos por 2 líneas, de las cuales yo iba en segundo lugar. Pero, vuelvo a decirte, el paraguas se desarmó, se fueron otros dirigentes. El Movimiento Nacional de ya Rocha no era seguro la posibilidad. También, perdóname. el Movimiento Nacional de Rocha. Sí, estaba dentro de ese paraguas. Porque Gastón Cossi hace unos días nos dijo en la radio que en realidad si Laura Raffo no encabezaba esa lista, no iba ni al Senado con el herrerismo. ¿Tienen información? Este es el peor momento de la actividad política, y te lo digo después de muchos 40 años. 40 años en esto. Es la instancia desde la elección interna, desde que están las elecciones internas, a la formación de los cuadros. Ustedes, si van a ver, en ningún partido político se han presentado las listas. Y hay líos, algunos ocultos, otros se exponen, pero líos en todos lados. ¿Y es el peor momento histórico del herrerismo este? Es un momento difícil, no histórico, porque hemos hecho un acuerdo ahora y hemos estado recomponiendo un poco filas como para nuevamente salir a la calle. Porque estos son problemas que se dan en la dirigencia. Y digo que es el peor momento porque es muy difícil ordenar a las compañeras y a los compañeros en las listas en función de la votación, porque siempre hay un argumento para decir que tiene que ir uno primero otro. Miren, yo se lo digo porque toda mi vida peleé por posiciones para ser representante de nuestro sector. En el momento en que no peleo por ninguna posición, es cuando me obligan Ahora, justamente, a ir. Justamente a eso es bastante raro, pero es así. A eso quiero ir, senador. Yo sé mucho que lo entrevisto, sé que no se va a ofender por lo que yo le voy a decir. Pero a ver, el herrerismo apostó con Raffo a una renovación, un sector renovado. ¿Usted representa la renovación del herrerismo? No, está bien, Alfredo, y es legítima la pregunta. No la represento. Tengo 66 años y tengo 40 años de la actividad política. Mi obligación es renovarlo. La tarea que yo tengo que hacer. Y hay un póster que yo les voy a invitar a que ustedes me lo pongan, no para pasar propaganda política gratuita, sino que yo quiero hacer una foto de nuestros candidatos en todo el país. Y ahí ustedes van a ver la cantidad de gente joven que tenemos hoy en la cancha. Yo creo que hay ciclos que se terminan, pero a mí me gustaría tener la garantía de que este ciclo que comienza de ahora en más tiene continuidad sin que la vieja guardia esté en la cancha. Y eso para mí es muy importante. Por eso soy preso de mi sector, bien preso, porque soy preso de las mayorías democráticas que deciden adentro del sector, que discuten, que hasta se pelean, confrontan ideas, posicionamientos, pero vamos rumbo a una renovación, Alfredo, no en su formulación senatorial, pero sí en su estructura en todo el país. Ustedes van a ver la cantidad de gente joven que vamos a poner en la calle. Una buena barra, como dice Mujica. Y tenemos 28, 29, 30 años en casi todos lados. Pero viene por el interior la renovación, entonces. No, también en Montevideo, en la lista 71. O sea, viene en todos lados. Consultar por la campaña, ya de lleno, estamos a un mes y medio prácticamente. Ayer Valeria Ripoll acá, candidata a vice por su partido, dijo que el Frente Amplio tiene 2 fórmulas presidenciales. ¿Usted comparte esas declaraciones? Bueno, ¿Cree que es así? Vamos a no confrontar, obviamente, si es mi candidata a la vicepresidenta. A ver si comparte esa visión. Sí, comparto, obviamente, con Valeria.
Pero creo que el punto es que nosotros queremos de alguna manera saber más sobre qué va a pasar, y creo que es un derecho que tiene la opinión pública, y no tenemos respuestas por la fórmula del Frente Amplio para una serie de temas. Y bueno, y estamos tratando ya no de debatir, porque no se va a debatir por lo menos hasta octubre. De octubre a noviembre sí se va a debatir. Por ley. Pero ahí se va a debatir, y creo que es un error, con un Parlamento ya formado. Y va a ser determinante si en ese Parlamento quién tiene mayoría parlamentaria. O sea, es un debate entre comillas, digamos, porque quien mañana va a ganar y si tiene una mayoría parlamentaria, es un debate donde vamos a saber más del candidato y donde podemos confrontar, pero ya al tener mayoría parlamentaria, cualquiera de las dos fórmulas... ¿Pierde valor el debate? Entonces, sí, para mí sí, Lorena, porque me parece que el debate antes del pronunciamiento me parecía más importante. Y después otro más en la instancia de balotaje. Pero haber organizado un debate antes de obtener las mayorías parlamentarias me parece clave como para que la gente sepa... Eso lo pueden modificar ustedes, los parlamentarios. Votaron una ley para que fuera obligatorio solamente de cara al balotaje. Sí, creo que ahora estamos hoy es el último día del Parlamento y tenemos la rendición de cuentas. No creo que tenga oportunidad de poder... Pero es mi opinión, era mejor tener un debate de varios candidatos, porque son varios, antes de octubre, me parece, porque ahí es clave los posicionamientos en el Parlamento y la constitución de las mayorías para poder gobernar. Más allá del debate que está planteando, ¿no? Y por lo menos conocer las ideas. ¿Por qué usted sostiene y defiende estas afirmaciones de Ripoll respecto a esas dos fórmulas presidenciales, teniendo en cuenta, ella hizo referencia a Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez? Porque estamos viendo que la fórmula no habla tanto, o se esconde, y habla más Sánchez y Laura, Blanca. Y Blanca. Pero Blanca no ha dado entrevistas todavía. Ya sé, pero en los actos... Tuvo una participación en un acto. Yo no estoy cuestionando no, porque ayer hizo la misma afirmación y no pude interrumpirla a Ripoll para señalarle eso. Estamos viendo que dicen más cosas el senador Sánchez y Blanca Rodríguez en un acto que lo que han dicho hasta ahora Orsi y Carolina Cose. Es más, las cosas que ha dicho Carolina Cose fueron casi desmentidas por Orsi, cuando señala que en los allanamientos nocturnos no se va a cumplir o pone en duda su cumplimiento en el caso que el Frente Amplio gane. Y me parece que primero hay un desconocimiento de Carolina Cose en cuanto a que si se vota a favor de los allanamientos nocturnos no es un tema del gobierno ni de la policía, sino que es de los jueces, que son los que habilitan el allanamiento. O sea, no puede, aunque quiera no usar el allanamiento, tendrá que usar el allanamiento nocturno porque el juez lo va a determinar. Y a esto se ha dicho que le preocupa a la policía. La policía hoy está haciendo allanamientos nocturnos, no lo hace a hogares, lo hace a comercios, lo hace a locales que no son hogares de familia. O sea, ya tenemos. Y el otro día había un programa que no es en este canal, no le voy a pasar el aviso a otro canal. No tiene problema. Pero no le voy a pasar el aviso, pero que sostenía y estaba un periodista con la Guardia Republicana de noche, tarde, donde sostenía el comandante, no era el comandante, era un oficial de la Guardia Republicana, de que perfectamente estaban preparada la policía como para hacer los allanamientos nocturnos. Y esa contradicción que apareció entre Orsi y Carolina, que fue un cortocircuito que tuvieron con los dos, porque al poco tiempo Orsi tuvo que decir, no, si sale hay que cumplir. ¿Cómo no se va a cumplir? Además no es un tema de incumplimiento o no por parte del Poder Ejecutivo, porque los poderes en una democracia están separados, ¿no? Bien. Y vemos ahí, por eso contestándote, que hay más punch, más propuesta, más planteos en
lo que es la candidatura al Senado del MPP. Bien. Senador, hemos cumplido a rajatabla. Sé que se tiene que ir al Parlamento, así que le agradecemos especialmente, además en una jornada bien especial además para el organismo por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a los tres. Un placer estar con ustedes.